Muchos dicen por ahí, hay que empezar por el principio. En nuestro caso, nuestro principio es el punto geométrico, el cual, dicho sea de paso, es invisible. Debe ser definido como un ente abstracto, es el inicio de todo, y es su definición. En su exterior es un elemento práctico. Y hablando de elementos prácticos, enseguidilla de él viene la línea, la cual podemos decir que es un punto en movimiento y que dependiendo del artista o dependiendo de su entorno va a tener diferentes estilos. Y hablando de estilos, podemos pasar al plano. El plano como tal es un espacio físico en donde una forma, que obviamente va a iniciar por el punto y va a seguir con la línea, tiene contención. Y hablando de contenciones y planos físicos, nos podemos encontrar con la textura. La textura como tal es un material o una superficie que se utiliza en el lienzo. Se puede obtener también por medio de técnicas o diferentes aplicaciones. Y según Kandinsky, estas llegan a tener y evocar sentimientos. Y así como último, pero jamás menos importante, nos encontramos con el color. Siendo algo tan presente en nuestras vidas, su origen es relativamente simple. El color es tan solo la sensación de la luz en nuestros ojos. Esta sensación posteriormente es interpretada por nuestro cerebro. Pero así tan simple como suena, depende de persona a persona el cómo la interpretemos. Así también depende de en qué ambiente nos vamos a encontrar, si es más o menos iluminado, por así decirlo. La forma esto, forma aquello. ¿Qué son? Las formas son un conjunto de líneas y puntos distribuidos de tal manera que dan lugar a un objeto visual. Este objeto, un elemento visual, puede ser orgánico o geométrico. Que sea orgánico significa que tiende a lo irregular, pero está presente en la naturaleza al igual que las geométricas. Pero la gran diferencia es que las segundas son más estructuradas, tienen ángulos totalmente definidos y aparte siguen patrones. Siguiendo con las formas abiertas y cerradas, las primeras son aquellas que su contorno está parcial o completamente fundido con el fondo. No hay una delimitación. En cambio con las cerradas sí hay un límite, sí se puede apreciar la diferencia. Siguiendo con las formas figurativas y abstractas. La primera, su forma no requiere mayor análisis para poder encontrar qué es lo que se intentaba mostrar. En cambio las abstractas sí requiere de un análisis y están atadas a un sesgo, es decir, va a variar o puede llegar a variar entre cada espectador. Centro de interés. Se denomina centro de interés al elemento que más destaca o se quiere destacar. En una composición puede ser un objeto, una forma, una figura, entre otros. Ritmo. El ritmo es la combinación y la sucesión armoniosa de formas siguiendo un orden preestablecido, que contempla tanto los espacios vacíos como los ocupados. Movimiento. Dentro de la composición, el movimiento constituye una técnica de expresión y de comunicación. Toda imagen transmite una información. Esta tiene una capacidad expresiva que lleva a su autor a utilizarla dosificando los elementos y ordenándolos según su finalidad funcional o artística. Peso. El peso visual es la capacidad que tiene un elemento de una composición de atraer la mirada de aquel que mira la imagen. Cuanto más peso visual tenga algo, más atraerá la atención del ojo. Tensión. Las tensiones son sensaciones que nos producen fuerzas producidas por el reparto de dichas direcciones y pesos de las formas, que tienden a desequilibrar o a romper imaginariamente una escultura o cuerpo tridimensional por determinados puntos o zonas sin que esto llegue a producirse. Equilibrio. El equilibrio en la composición es cuando todos esos pesos de los distintos elementos que la conforman se compensan entre sí. Simetría. La simetría ordena y equilibra una composición a partes iguales. Consiste en colocar espacialmente objetos o formas iguales o semejantes en función de un punto o una línea. Asimetría. Una composición asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que las otras. Las composiciones asimétricas suelen ser más llamativas y ofrecer mejores resultados que las simétricas. La asimetría permite más libertad de composición y organizar jerárquicamente los elementos. Estructura. Se le llama estructura a la organización de una obra.
El autor debe planear qué parte de su información va a ir primero, así como su distribución para que sus ideas estén claras y tengan sentido. Tensión. Las tensiones son sensaciones que nos producen fuerzas producidas por el reparto de dichas direcciones y pesos de las formas, que tienden a desequilibrar o a romper imaginariamente una escultura o cuerpo tridimensional por determinados puntos o zonas sin que esto llegue a producirse. Figura. La figura es aquel elemento que se diferencia del fondo. Se trata de algo que percibimos de manera autónoma, que no necesita de otro elemento para existir. Fondo. El fondo es la parte del plano que contiene elementos interrelacionados que no son centro de atención. El fondo sostiene y enmarca a la figura y por su contraste menor tiende a no ser percibido o a ser omitido. Unidad en la composición. La unidad en la composición es el fin último de toda organización de fuerzas, la unidad estética del producto. La unidad es, pues, el principio del orden estético. Todos los elementos están en relación con el orden que forma esta unidad, cuyo valor es superior a la simple suma de elementos. ¿Vas bien? Por si acaso recapitulemos y veamos algo más descriptivo. Miguel Ángel Caravaggio, un gran exponente del barroco. Prácticamente todas sus obras juegan con la luz y sombra, lo que proporciona un claro centro de interés, un foco de atención. La obra a analizar se llama David y la cabeza de Goliat. Los elementos visuales son David en el centro, en su mano derecha una espada y en la mano izquierda la cabeza de Goliat. Estos elementos generan un ritmo, lo que genera un movimiento, un sentido de lectura a la obra. Los elementos tienen un peso, se podría decir que son similares, pero no. Debido a que la forma varía, la espada al degradarla se podría transformar en una línea y la cabeza en un círculo. En conjunto, la mirada de David generan un foco, una atención, la cual está destinada hacia la cabeza. Esta cabeza de Goliat pasa sin que el espectador se dé cuenta a ser el punto principal de la obra. Por ende, el equilibrio está ahí. Si consideramos lo anterior, sería una obra asimétrica, pero que de primera se puede leer como simétrica, puesto que los pesos son equiparables. No obstante, como ya se mencionó, el punto de mayor atención está a la derecha.